Magic, Bird, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 79-80, programa 7. Seguimos en la conferencia este y después de dedicar el programa anterior a los Sixers, que acabaron con el segundo mejor récord de la conferencia, pues nos vamos a los que acabaron con el número 1, los sorprendentes Boston Celtics. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? Pues como siempre te digo, en mi mejor momento. Nada, pues muy contento. Ya terminamos con los Celtics el repaso a la conferencia este y bueno, veremos que, no sé, para temporada milagrosa para mí. Yo después ya iremos viendo según avance la década y miraremos atrás, que yo creo que, bueno, de hecho ahora lo vas a hablar tú mucho y yo también, que bueno, nadie se esperaba esto. Y vamos, es que no se esperaban casi ni que se metieran en playoff con los mimbres que tenían, y la verdad que les saca un rendimiento Bill Fitch absolutamente espectacular. Pues sí, la verdad es que una vez que te metes en ello ves eso, la importancia de la llegada de Larry Bird y de la ascendencia que tuvo desde el primer momento en este equipo. Y nada, pues le vamos también a dedicar un rato largo y que esperemos que a la gente le guste. Pues vamos a por ello. Vamos para allá. Bueno, José Manuel, y vamos con los Celtics, el mejor equipo de la conferencia este y el mejor equipo de la NBA en temporada regular, con 61 victorias, 21 derrotas. Y bueno, empieza a contarnos de dónde venían la temporada anterior. Pues venían del abismo, de ganar 29 partidos únicamente, una temporada lamentable que acabó con Dave Cowens de entrenador-jugador desde finales del mes de noviembre, ¿no? El balance suyo fue de 27-41. Hay que decir que este es el último caso que se ha dado de entrenador-jugador, y bueno, el equipo acabó quinto de la división atlántica sin clasificarse para los playoffs, con un Bob McAdoo como máxima estrella al que se le daba por perdido ya para el baloncesto, aunque luego veremos que no fue así, y vamos, en una de las peores temporadas de la historia, sin ningún jugador que rindiera a su nivel. Y vamos, todos pensando en que en el draft del año 78 se había elegido a Larry Bird, y pensando en que llegara lo antes posible este verano del 79 para que la gran esperanza blanca se presentara en el Boston Garden a salvar un poco el equipo, o al menos generar expectativa en el aficionado y que se le pasara el cabreo por semejante temporada 78-79. Recordemos que creo recordar que a pesar de su mal récord no tuvieron la elección del draft porque la habían traspasado. Eso es, entonces estaban solo únicamente con terceras, cuartas y quintas rondas en este draft del 79, y tenían todas las esperanzas puestas eso en Larry Bird, al que habían elegido con el número 6 del draft del 78, y que por fin llegaba a Boston después de esperar un año, supongo que rezando porque no se lesionara en ningún partido con Indiana State, y aparecía con toda la presión del mundo y con un contrato espectacular, $650,000 al año, que le convertían en el jugador mejor pagado de la historia de los Celtics, no haber debutado aún. Y bueno, comentar que de hecho era el quinto de toda la liga tras David Thompson, Bill Walton, Moses Malone y Artis Gilmore, o sea, algo inédito en la NBA para un rookie. Sí, quiero comentar, José Manuel, perdóname que corre.
Aquí todavía Red Auerbach cortaba el bacalao en Boston. De hecho, estuvo 10 o 15 años más. Y Auerbach venía de una filosofía de los 60 a los 70 donde ahí cobraba más el que llevaba más años y el que era la estrella. Es decir, algo como, oye, te lo tienes que ganar. Entonces él tuvo que ir adaptándose a todo esto. Y de hecho, vuelvo a insistir, y es que hay que repetirlo, lo eligieron en el año 78 y si Larry no llega a firmar con Boston, vuelve a entrar en el draft. Eso es. Sí, sí, hubiera Entonces, sido pelea. evidentemente, eso era absolutamente o sea, inconcebible que lo hicieran los Celtics y por eso se lleva este pastizal. Sí, sí, además claro, él partía con esa posición de ventaja en la negociación y bueno, aunque él se llamaba lo de el paleto de French League, parece que en el tema de negocios tenía las Sí, cosas sí, claras sí. o estaba muy bien asesorado, Sí, desde en luego. ese sentido no creo que tuviera problema. Recordemos que él venía de una familia pobre, ¿no? O sea, Y desestructurada sí, su padre se el había padre. suicidado. Eso es, eso Él es. siempre da mucha importancia a su abuela. Bueno, el problema que tuvo en la universidad, de que entró en Indiana y se vio en un campo muy grande. Él venía de un pueblo pequeño y lo dejó ni, sin ni siquiera ver a A Bobby Bobby Knight. Knight. Y bueno, Mm. luego fue a Indiana State y bueno, con lo del famoso partido de la final contra Michigan State de Magic, el partido más de la historia ahí en Estados Unidos. La verdad que sí, con problemas, pero bueno, la verdad que llegaba un jugador muy, muy maduro y bueno, como dices, pues ya el primer año a ganar dinero y a empezar a producir. Sí, sí, lo que hay que recordar es esto, que llegaba ya con 23 años, ¿no? Con un año más de lo que sería la edad estándar para un senior, por lo que tú has comentado, de ese primer año que se pasó en blanco por no jugar con Indiana. Y lo cierto es que a pesar de todo lo que se había visto de él en la universidad, o bueno, o teniendo en cuenta más bien lo que se había visto de él en la universidad, se hablaba como que su mejor virtud era el pase, pero no tanto el llevar el peso anotador del equipo, ¿no? Algo que igual sorprende, pero era de lo que más se hablaba de él, ¿no? Que iba a ser un gran pasador y que se creía que iba a mejorar al equipo, pero que viendo que Boston venía una temporada tan desastrosa, pues no, ni se esperaban ni se le iban a pedir milagros y que convirtiera a los Celtics en un aspirante a algo. De hecho, algunos hablaban de que esa temporada se buscaban los playoffs y punto, ¿no? Él mismo había dicho en su presentación que muy poca gente puede dar la vuelta a un equipo por sí mismos y que él desde luego no era uno de ellos, ¿no? Ahí haciéndose el modesto, aunque yo creo que él sí pensaba que iba a partir la pana en la NBA, porque yo por las declaraciones y por la forma de jugar, que ya lo comentaremos desde el primer día, tanta seguridad en sí mismo, no, yo creo que esto era un poco modestia, un poco forzada, ¿no? Y bueno, hasta Bill Fitch había hablado de su capacidad de pase antes de empezar la temporada, decía que estaba impresionado con ella, pero hablaba de que, claro, si sus compañeros no enchufaban, pues sí, vamos, de hecho dijo que si sus compañeros cuando recibían el balón lo que iban a lanzar eran ladrillos, pues ver no parecería tan bueno. Y claro, es que el equipo no tenía muchos lanzadores, ya hemos dicho que el mejor lanzador podía considerarse Chris Ford, que bueno, pues eso da una idea de dónde estaba el nivel, ¿no? De hecho, hasta Red Auerbach, ¿no? En su presentación dijo que la River iba a ayudar, pero que él no iba a ser la franquicia, ¿no? Que él no podía hacerlo todo por sí mismo y que tenía que ser el resto del equipo el que tenía que dar un paso adelante para poder respaldar a Bird y ayudarle a desarrollar todo su potencial. Aparte de la llegada de la River, pues el principal cambio que había ese verano era la salida de Bob McAdoo tras un paso, vamos, con muchas más sombras que luces por Boston después de llegar allí procedente de los Knicks, pues era traspasado a los Pistons por una primera ronda del draft del 80 y otra, vamos, dos primeras rondas del draft del 80. Este cambio, bueno, pues fue arreglado una vez que ML Carr
fichó como agente libre veterano con los Celtics, y aquí el amigo Auerbach pues convenció a los Pistons de semejante cambio, que una de esas 2 primeras rondas pues terminó siendo el número 1, que daría lugar al cambio del que ya hablaremos, porque hizo que al que ya los Celtics fuera Kevin McHale, y ese número 1 que fue Joe Berry Carroll pues acabara en los Golden State Warriors, ¿no? Sí, es interesante este. Sí, claro, o sea, a los Celtics la verdad es que les salió de maravilla porque se quitaron de un jugador que en esa época empezó a ser problemático y de egoísta, ¿no? De cara al juego. Sí. Aquí, hombre, yo creo que dar 2 primeras rondas del draft de Detroit me parece un pelín excesivo, pero es cierto que McAdoo no era un cualquiera, quiero decir. McAdoo hasta la temporada 77-78 fue All-Star, fue All-Star 7 veces seguidas, y en esta temporada anterior que estuvo en Boston él venía de un traspaso de Nueva York, y en Nueva York había hecho 27 puntos, 10 rebotes con un 54% en tiros de campo. Quiero decir que ahí Detroit podría decir, oye, pues no le ha salido, oye, no ha estado a gusto en Nueva York y en Boston le ha salido mal por X circunstancias, oye, nos hacemos con una superestrella, pero es que el descalabro es impresionante. Es que en la temporada siguiente hace 10 puntos, 4 rebotes de total, porque los Detroit se lo ventilan y se lo llevan a los Nets. Entonces, la verdad es que, claro, luego eso le dio la oportunidad a Boston, que veremos en el draft del año de tener a Paris y a Mahale. Entonces el cambio no está nada mal. Y Sí, bueno, y y el que Melcar, perdóname, eso es. que a mí me parece y lo veremos también en estos playoffs y bueno, a lo largo de la década de los 80, un muy buen jugador de equipo. Y bueno, venía con buenos números, ¿no? En Detroit. Sí, sí, de casi 19 puntos, más de 7 rebotes, miembro del segundo mejor equipo defensivo del año, 79. O sea, un jugador que, eso, por poner en perspectiva, que no era un cualquiera, llegaba como uno de los mejores escoltas aleros de la conferencia este, en un equipo muy malo como había sido Detroit en la 78-79, pero al que se le reconocía que jugaba en los 2 lados de la cancha, ¿no? Lo que hemos dicho. Alguien que mete 19 puntos, rebotea siendo un alero, coge más de 7 rebotes, líder en robos de bala y le meten en el segundo mejor equipo defensivo del año, no es un cualquiera. Y vamos, desde el primer momento parecía que iba a ser un buen fichaje, que iba a ayudar a un equipo que obviamente tenía mucha carencia. Pues estos eran todos los cambios, eran esto: la llegada de la River, la salida de Bon McAdoo y la llegada de Melcar, para un equipo que había ganado solo 29 partidos, como hemos dicho. Sí, y la llegada del nuevo entrenador, como has Eso es. comentado. Eso a mí, Es- Bill Fitch, que bueno, Bill Fitch, la fama es de sargento de hierro, ¿no? Un tío sí, de sistemitas, las X esto, entrenamientos, cagarse en la madre de los jugadores en los entrenamientos. Eso, bueno, le llevó a tener un equipo muy bien armadito y luego bueno, realmente salió por eso. Y realmente, como dices, el lavado de cara del equipo, llegó también un jugador que luego sería importante, pero aunque ahora no, como Gerald Henderson. Cowens no se tenía que preocupar, como dices, del tema de los entrenamientos. Carr era nuevo y Tiny Archibald, aunque había jugado bastantes partidos a lo largo de la temporada, estuvo tocado casi toda la temporada anterior. eso es. Entonces, al final, lo que hemos dicho, ¿no? Que aunque pueda resultar un poco sorprendente viendo los nombres, pues se veía de dónde venía el equipo, y ya hemos dicho que algunos se los daban fuera de playoffs, y bueno, el objetivo era eso: después del año anterior no haber jugado en postemporada, pues que esta sí que se consiguiera, y que Bert cogiera experiencia ahí. Esa era la perspectiva que se tenía, y el objetivo principal, ¿no? Decir que Boston, con esta confección de la plantilla, pues al menos para el ataque lo que sí podemos decir es que tenía 4 pasadores por encima de la media en el 5 inicial proyectado, que eran Bert, Cowens, Tiny Archibald
y Chris Ford, ¿no? Que bueno, decir que aunque Bird había sido un gran anotador en la liga universitaria, era Cedric Maxwell el que se veía como el que iba a ser la primera opción en ataque, ¿no? Cedric Maxwell pues había liderado la liga en el 79 en tanto por ciento en tiros de campo, era joven y había estado casi en un 20-10 y bueno, pues se le veía como el principal arma ofensiva de este equipo y se creía que iba a dar un paso adelante incluso en este aspecto y que se iba a gracias sobre todo a que se iba a aprovechar de esa capacidad de ver en el pase que creía que le iba a encontrar para conseguir todavía tiros en mejores posiciones de los que él ya habitualmente realizaba, ¿no? Coens ya por entonces había reducido su eficiencia, cada vez era un jugador que estaba plantado en uno de los codos a 5 metros esperando el pase para lanzar desde ahí y de decir que en el 79 no había sido ya seleccionado para el All-Star Game después de 8 presencias consecutivas y bueno, la experiencia de entrenador jugador yo creo que le terminó quitando 2 o 3 años de vida útil como jugador y bueno, y comentar lo que tú has dicho también de Tiny Archibald, que tras 2 operaciones importantes en el pie, en el tendón de Aquiles y una temporada entera perdida, que había sido la del 78, la de 2 antes de la que estamos tratando, pues ya no era tan explosivo como antes y bueno, había dudas sobre su capacidad para ser el base que necesitaba un equipo que pretende ir hacia arriba como los Celtics y era una de las mayores incógnitas era ver cómo iba a responder este jugador que había sido el único en la historia en liderar la liga en puntos y asistencias en el 73 con nada menos que 34 puntos y 11,4 asistencias por partido. Claro, un gran jugador. Sí, un comentario sobre, me parece importante recargar lo que has dicho de que había 4 pasadores muy por encima de la media y recordemos que los Celtics habían dominado la década de los 60 con 8 títulos consecutivos y con Russell ganaron 11 en 13 temporadas y bueno, en los 70 ganaron otros 2 y siempre con la misma filosofía que era el equipo por encima de todos, por encima de todo, es decir, más allá de estadísticas personales, lo que se quería es un juego de equipo, como tú has dicho, un juego de compartir el balón, de pases, donde no se pretendía que hubiera ninguna superestrella, sino el objetivo era ganar, como fuera, y para eso, entonces yo creo que en eso Bird se podría integrar muy bien y luego hay que decir que Dave Cowens y Tiny Archibald yo creo que en un listado de 10 mejores jugadores de la década de los 70 podrían estar Sí, los dos. Bueno, de hecho sí, yo sí, creo sí. que Cowens es el segundo mejor pívot de la década después De Karim. de Karim. Y Tiny Archibald, pues iba a decir el segundo. Puede ser perfectamente el mejor base de la década porque abarcó y realmente esos números que has dicho los tuvo varias temporadas. Realmente, o sea, tuvo entre otra de 28-9, 27-7, Sí, 25-8, o sea, unos quizá numerazos. con detrás se le podría poner a Walt Frazier, ¿no? Claro, Pero vamos, ahí sí. sí, sí, están, o sea, pero claro, eran jugadores reciclados, es decir, Tiny Archibald después de su lesión en el tendón de Aquiles de la temporada 77-78 baja sus prestaciones a nivel de anotación, sigue siendo un buen director de juego y las asistencias está ahí varias temporadas con alrededor de 8 asistencias, pero evidentemente no era la superestrella y Cowens era un jugador, un cuerpo de 4 peleándose con 5, con Karim, y era un jugador, bueno, está la icónica imagen tirándose, creo que es la final contra los Phoenix Suns, a por el Sí, balón, que el balón pasa por encima del balón, se le baja el balón al ombligo, pero vamos, que no da por perdido, muy peleón, y como tú dices, para mí tiene mucho mérito que, oye, perdiendo facultades, bueno, pues tengo que empezar a hacer otras cosas, ¿no? Aparte de mi pase, el tirito y para mí tiene mucho mérito porque yo creo que este equipo, aparte de que lo dijeran a priori todos, yo creo que luego analizando no tenía jugadores como para ser el mejor equipo de la NBA con 61 victorias. Sinceramente yo no creo que ellos tuvieran, por supuesto que Lakers no tenían mejores jugadores y yo no creo, esta plantilla no era mejor que la de Filadelfia, yo creo. Por lo que he sí. comentado, ¿no? Tenía gente un poco
estos dos que jugaban muchos minutos, eran titulares, estaban un pelín pasaditos. Sí. Y vamos, yo creo que el principal cambio fue Bill Fitch. Sí, La defensa había sido lamentable el año anterior. Solo 3 equipos habían permitido más puntos por partido que Boston en la temporada 78-79. Y bueno, la llegada de Bill Fitch, si algo iba a hacer era que no se repitiera, ¿no? Los mimbres no eran los mejores porque solo se podía destacar en toda la plantilla quizás a Cowens, que como tú has dicho era pues, un jugador peleón, fajador, que llevaba toda la vida acostumbrado a marcar a jugadores que le sacaban una cabeza, y Melekar, que bueno, que ya hemos dicho que estaba considerado uno de los mejores defensores en el puesto de alero de la competición, ¿no? Archival, por esas lesiones que tú ya has comentado, no tenía la velocidad de la primera década de los 70. Ford era un jugador lento de por sí, y Maxwell estaba calificado como uno de los peores aleros defensivos de la liga, y bueno, de hecho para muchos era el peor de toda la competición en esa posición de 3-4, y bueno, no iba a ser nunca una ayuda en esa faceta, ¿no? Cowens había sufrido un bajón considerable en sus prestaciones el año anterior, y bueno, de su energía, ese lanzarse a por los balones, el gritar, el arengar al equipo, pues iba a depender gran parte de la efectividad defensiva de Boston, y de hecho Bill Fitch decía que era un poco el ancla del equipo y que era el que iba a tener que dirigir, aprovechando además que había sido el entrenador, había estado cumpliendo la faceta esta de entrenador el año anterior, compaginándola con el jugador, que iba a tener que ser un poco el que iba a tener que dirigir ese aspecto del juego, y enseñar también a la River pues la diferencia de lo que era jugar defender en liga universitaria y defender en la NBA, ¿no? Porque Bird también era reconocido por su lucha, pero no era rápido, y no se pensaba que no iba a ser alguien que mejorara el equipo defensivamente, pero sí que al menos esa dedicación y esa entrega iba a hacer que no fuera un lastre. Si no mejoraba, por lo menos no iba a empeorar. claro, sí, yo creo que aquí, bueno, como tú has dicho, la labor del entrenador yo creo que es el ejemplo de claramente que la defensa es mucho más que la suma de, bueno, igual que el ataque no, pero que no por tener 5 defensores regulares tienes que defender mal, ¿no? Sino que es cierto que estaba Melcar y Ford, que aunque era lento, sí era un perro de presa, ¿no? Lo decían todos, era el típico, le decías a por él, e iba. Pero bueno, fue sumando gente inteligente, ¿no? Por ejemplo, a mí la River sí me parece que en el 1 para 1, y eso que aquí físicamente todavía estaba mucho mejor que al final de los 80, tenía problemas, pero por ejemplo era un jugador que reboteaba muy bien, con lo cual quitaba opciones de repetir ataque al equipo rival, y se anticipaba bien en el tema de robos de balón, ¿no? Desde el lado débil, una ayuda. Entonces, y tenía actividad, por lo menos. Y aquí Bill Fitch yo creo que tejió una telaraña, porque si te dicen que un equipo con Dave Cowens, Nate Archibald y Larry Bird va a ser uno de los mejores equipos defensivos de la liga, no te lo crees, y realmente lo fueron. Sí. Yo creo por eso ahí no sé la importancia de este entrenador, que quizá luego no ha pasado a la historia como uno de los grandes, pero bueno, que tuvo una labor aquí buenísima en Boston, y luego consiguió llevar a que A desde los el dos. primero la Yubon y de las Torres Gemelas con Ralph Sampson, llevarlos a una final precisamente contra los Celtics, ¿no? O sea, Eso yo es. creo que no se le puede negar el mérito a este entrenador, pero bueno, incluso con él, con la llegada de Bird y con Cowens centrado solo en ser jugador, pues hombre, se pensaba que el equipo iba a mejorar, obviamente respecto al año 79, porque a peor ya no podían ir, pero como hemos dicho, ni contaban entre los favoritos del este, ni para muchos entre los favoritos para llegar a los playoffs, ¿no? A pesar de que se pudiera contar esto con un impacto grande de Bird, un resurgimiento de Cowens y esta progresión que se esperaba de Maxwell, pues ya hemos dicho que Boston, con un base renqueante, un pivot que parecía que estaba ya más fuera que dentro de la competición, que decían que se decía de Cowens que había perdido cierto el amor por el juego, ¿no? Que
que se le veía decaído. Yo creo que por esa experiencia nefasta como entrenador-jugador, pues se consideraba que la plantilla de Boston no ofrecía ni muchas garantías ni tampoco muchas esperanzas para el futuro, porque era una de las ventanas de la liga con esta composición que hemos hablado, y de hecho Bird era el más joven, incluso llegando un año después de lo normal para un senior de universidad. Entonces era un equipo presente, pero con un presente bastante dudoso. Porque vamos, el 5 inicial tenía una media de 28 años, contando con la inclusión de Bird, que sería con Tiny Archibald de base, Chris Ford de escolta, Cedric Maxwell de alero, Larry Bird de ala pivot, porque realmente era el puesto con el que empezó jugando, aunque siempre hablemos de uno de los mejores aleros de la historia. Su puesto en estas 2-3 primeras temporadas era claramente el de la pivot, aunque esa alternancia que tenía con Maxwell tanto en ataque como en defensa fue una de las claves para el éxito del equipo. Y Dave Cowens de pivot con sus 2.06 o incluso algo menos. Algunos dicen que era Larry Bird el jugador más alto del equipo, lo que habla de esa carencia que había también en el puesto de pivot y de corpulencia en el centro de la zona. En el banquillo pues tendríamos a Emil Carr, que ocuparía el rol de sexto hombre tras ese gran año que hemos comentado en los Pistons, y en puestos interiores pues estaría Rick Robbie, que había sido adquirido a mitad de la temporada anterior, que era la primera suya en la NBA, proveniente de Indiana, y que bueno, que había esperanzas como pívot suplente de futuro en la liga, ya que había terminado promediando 12,4 puntos por partido en los 36 encuentros que disputó con Boston, cuando ya el equipo no se jugaba nada y Cowens decidió darle protagonismo para que se fogueara. Rick Robbie sería importante porque, bueno, llegó del traspaso de Indiana, ¿no? La temporada, como has dicho, de la temporada anterior, pero fue muy amigo de Larry Bird, y de hecho Larry siempre cuenta que era con el que salía, ¿no? A tomar unas cervezas, bueno, por la noche, hasta que le traspasaron a la temporada 80, bueno, en la 83-84 ya le traspasaron y ya jugó en los Suns, que fue justo la primera donde fue MVP, Larry. Justo a partir de ahí fue cuando los 500 litros menos de cerveza al año pues hizo que ganara 3 MVPs consecutivos. Sí, y sobre todo Larry dice que Rick Roy salían de noche, ¿no? Y en el partido decía, bueno, pues yo estoy bien, tal, claro, hasta que Larry se le encendió la bombillita y dice, claro, yo es que juego 40 y este cabrón juega 15 minutos por partido, ¿no? Y un poco, bueno, será leyenda, la verdad que era bueno, se tenía que tomar un baile entero, ¿no? Porque era un tío grande y con mucho cuerpo. Sí. No lo hacía mal, ¿eh? A mí es un jugador que me gusta. Bueno, en los partidos lo hace muy bien. De hecho, luego veremos que en playoff incluso aumenta sus prestaciones. Lo que pasa que yo creo que era el típico muy bueno para salir de suplente, ¿no? Si un equipo tenía que confiar en él como pívot titular, pues no, yo creo que le faltaba calidad. Eso es, entonces pero que era el único recambio que había realmente ahí, y no había mucho más, ¿eh? Tenían estos 7 jugadores, y a principio de temporada no se contaba con que Gerald Henderson había dudas incluso de que fuera a formar parte de la plantilla, así que era una veterana, corta, y que venía de una temporada muy mala, que eso al final siempre trae roces, críticas, acusaciones, o sea que eso era el percal con el que se encontraban los aficionados de Boston al iniciar el año, aun con esa esperanza de que Larry Bird fuera el gran salvador del equipo, como para mí por lo menos terminó siéndolo. Sí, de hecho, José Manuel, este año con los 61 victorias ganan tantos partidos como las dos anteriores sumadas, y como tú dices, yo creo que eso tiene que quemar, y aparte estando en los Celtics, ¿no? Que, hombre, ahora llevan muchos más años, habiendo ganado un anillo en 2008 solo, desde el año 86, pero en esa época cada 4 o 5 años ganaban un anillo.
en los Eso. 70, ganaron el 74 y en el 76 y según todos los cálculos ya les tocaba porque habían ganado eso que he dicho, el último de la racha de los 11 de 13 fue en el 69, o sea que era, bueno, en ese momento era el mejor equipo sin discusión, el que más anillos había ganado y estaban acostumbrados a ganar, entonces venir de esa dinámica tenía que ser doloroso. Sí, sí. Y nada, desde el principio de la temporada los Celtics, pues parecieron ese equipo histórico que tú dices y campeón que había sido la marca de la casa a lo largo de su historia y bueno, pues liderados por Larry Bird que sobrepasó todas las expectativas y ni el más optimista, o no sé, a lo mejor Red Auerbach pensaba que iba a ser el superjugador que resultó ser, pero bueno, los Celtics empezaron con 7 victorias y 2 derrotas en octubre, 10 victorias, 2 derrotas en noviembre y vamos, un temporadón que llegaron a tener 2 rachas de 6 partidos consecutivos ganados, 2 de 7 y vamos, contra todo pronóstico y si alguno apostó por ello se debió llevar un buen fajo de dólares, pues acabaron primeros de división, primeros de la conferencia este con el mejor récord de la NBA. Sí, hay un tema, Además, José Manuel, que has comentado de Larry, ¿no? De llegando a la liga. De hecho, él en su biografía en Drive comenta que eso, que todo el mundo le decía que el físico, que tal, que te tienes que poner fuerte, que no sé qué. Y él comenta que, bueno, cuando llegó a jugar los primeros entrenamientos, ¿no? Con esta gente, con Cedric Maxwell, Emil Carr y toda esa, pues dice que bueno, que sí, que había jugadores más fuertes o más rápidos, pero que en ningún momento no sé, que se adaptó bien y que no notó nada de ese cambio. Yo creo que hay, es un poco lo que se decía de Magic también, ¿no? Que si alto, el físico, tal, lo comentaremos en más detalle cuando hablemos de los Lakers, pero yo creo que, joder, cuando un jugador sabe jugar al baloncesto y tiene inteligencia, yo creo que el físico pues se puede ir cogiendo, ¿no? O sea, a mí me parece eso mucho más importante, porque, joder, si no al baloncesto jugarían atletas, ¿no? Y no gente que eso técnicamente es. esté más dotada. Creo que ya he comentado esto, pero lo vuelvo a repetir, es como cuando en un comentario de un partido Pepu se estaba el comentarista cachondeando un poco del jugador francés, el que se ha retirado, Boris Dio, Boris ¿no? Dio. Que si tal, gordito, y dice, no, pero es que este lo que tiene es una inteligencia baloncestística tremenda, ¿no? Y es la realidad. Yo creo que en eso Larry destacó y bueno, como dices, la verdad que hizo un temporadón. De hecho, fue rookie del año sin ninguna discusión en la votación. Y bueno, siendo rookie, lideró al mejor equipo de la NBA, porque él fue el mejor de. Bueno, ahora hablar de los destacados, aunque antes ibas a hablar de los traspasos, ¿no? A mitad de temporada. Sí, porque a mitad de temporada llegó un jugador mítico como Pete Maravich, que fichó como agente libre, ¿no? Le cortaron los sí, los Utah Jazz, que Sí, ya sí. eran, en aquella temporada, y vamos, venía como jugador veterano con muchos problemas en las rodillas. Bueno, la temporada anterior había promediado casi 23 puntos y 5 asistencias y bueno, con un aura, un jugador quizá con más fama que números en la NBA por los promedios que había tenido como universitario jugando a las órdenes de su padre en Louisiana State y que parecía desde luego una grandísima adquisición para los Celtics porque en el puesto de escolta que era donde tenían el mayor problema, la mayor carencia con Chris Ford pues tenían este jugador que podía ser tanto base como escolta porque tenía la capacidad anotadora de los mejores escoltas y la visión de juego de los mejores bases y que terminaba tras una historia un poco rocambolesca pues terminaba en los Celtics porque estuvo a punto de fichar por los Philadelphia 76ers y de hecho vamos, él había llegado a un acuerdo con Filadelfia, llegó allí primero, pasó un examen médico para ver cómo era el estado de sus rodillas y, y de repente al día siguiente firmó por los Celtics. Entonces, bueno, hay la leyenda urbana
que acabó en los Celtics porque le hicieron un examen médico y bueno, aunque suene un poco escatológico decirlo, pues le hicieron un... ¿Cómo decirlo? Un tacto rectal. Efectivamente, y parece ser que al señor Pistol pues no le hizo ninguna gracia. Y vamos, de esto hay documentos, ¿eh? No nos lo estamos inventando. Bueno, ¿Pero qué supongo pasa? que ¿Que no le dio un besito el doctor o...? fue a pelo y no... No... Sin lubricación, Sí, ¿no? sí, Ni nada. sí, Bueno, sí. Ante el vacío el lleno. Y entonces pues sí. no gustó al amigo Pistol. Bueno, Y en fin, esto... bueno, Ya, pues... ya sabemos que todo esto aquí nos reímos como si tuviéramos 15 años, porque a veces parece que los tenemos, No, 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 los pero, tenemos, ¿no? pero los tenemos. Sí, bueno, Mentalmente, sí. no sé, a lo mejor tenía las manos muy grandes. No lo sé. No lo sé, si hubiera sido Darryl Dawkins, pues claro. Ay, Dios Pero mío. bueno, el caso es que esto le dicen y esto ya es en serio, que hay artículos sobre ello que se pueden encontrar, que fue el motivo para que terminara haciendo caso a Red Auerbach, que también se había interesado por él, y que fuera para allá. Los Sixers terminaron haciéndose con Lionel Hollins, o sea, como segunda opción que tenían, y Pistol Pete Maravich pues vino a Boston, que bueno, ya hablaremos de ello, pero yo creo que tanto Manuel como yo pensamos que fue, a pesar de que venía en malas condiciones físicas o no al 100%, fue un poquito infrautilizado Sí, por para Bill mí. Fitch. Sí, unas cuantas cositas de Maravich. Primero, has comentado el posible fichaje por 76ers. Julius Erving, cuando en la universidad, él salió un año antes para ir a la ABA, pero él había sido elegido por los Hawks y Hmm. estuvo entrenando con Maravich. De hecho, Julius cuenta que jugó muchos uno para unos con Maravich y, por ejemplo, que él le sorprendía que Maravich era más grande de lo que más alto de lo que la gente pensaba y que era bueno, que era un jugador muy muy hábil. Bueno, esa pequeña anécdota y luego, a ver, aquí se junta primero el tipo de entrenador y la eterna lucha entre qué preferimos, un jugador talentoso que te puede hacer cosas en un partido que te hagan partido, o un jugador pulcro y aseado, que decía el gran Montes, que te cumpla lo que sea, que sería Chris Ford, ¿no? Para mí este debate luego se dio también con Rick Adelman como entrenador en Portland cuando llegó Petrovic y resulta que los minutos de Petrovic los jugaba Danny Young, que luego estuvo en Europa. Hmm. Entonces, yo personalmente creo que posiblemente para tu dinámica de equipo y si tienes muy buenos jugadores, un Chris Ford te venga mejor. ¿Por qué? Porque ya tienes cubierto la anotación. Por ejemplo, pongo el ejemplo de este año en Lakers con Spencer Haywood, ¿no? Que fue un jugador que tenía que venir a ser un jugador de trabajo y bueno, luego por otros problemas antideportivos, pues bueno, extradeportivos, perdón, se tuvo que dejar de lado. Pero claro, ahí tenías a Karim, tenías a Magic y eso. Pero claro, en los Celtics, aparte de Larry, ¿quién era capaz de crear juego? Ya no hablo de anotar, ¿eh? Hablo de crear juego. Aunque hubiera buenos Sí, pasadores, evidentemente Archibald era un buen pasador, era un buen pase, pero yo creo que no era capaz de crear juego. Hablo de tanto de dar asistencias como de crear su propio tiro, como crear un terror en la defensa, ¿no? Y yo creo que salvo la Cedric Maxwell, aunque era un buen anotador y con buenos porcentajes, él no creaba nada, no era un jugador en general capaz de coger el balón y decir, oye, cojo y me hago mi jugada, sino que hablaba de que era un tío muy atlético respecto de la media de la liga, era un jugador que sabía moverse muy bien. Entonces, yo creo que Maravich, ahí Bill Fitch tuvo que haber apostado mucho más por él y de esto vamos a hablar en la serie contra 76ers porque ahí a los Celtics le ven las costuras por todos lados. o sea, a mí me hubiera gustado verle Eso a es. Maravich en los Sixers. Sí, la verdad que, hombre, ahí yo creo que es mejor jugador que Henry Vivi, incluso como estaba aquí. Bueno, es que yo creo que es mejor jugador también que Chris Ford.
Pasa que volvemos a lo mismo. Como tú dices, me hubiera gustado verlo, pero yo creo que ahí también él tenía el carácter, ¿no? Era, bueno, pues un jugador a lo mejor más acostumbrado a ser estrella y no tan acostumbrado. Yo estoy seguro que a Maravich, pues a nadie le iba a decir, oye, sale al campo y las 3 primeras se las pasas. Pues bueno, pues si tenía posición de tiro, tiraba. Y si creía que tenía que hacer su juego, pues él ya era lo suficientemente experimentado como para hacerlo. Y a lo mejor eso, pues a Bill Fitch podía no gustarle. O el tema de la defensa, que Chris Ford, como hemos dicho, era más perro de presa. Pero vamos, para mí fue un error y aunque la temporada regular le dio la razón a Bill Fitch, la serie contra los 76ers les faltó dinamita e insisto que la vamos a comentar en mucho detalle. Pues sí, el fichaje de Maravich no influyó porque no había ningún rumbo negativo que cambiar. El equipo siguió ganando al mismo nivel que antes de que él llegara, con la ventaja de que tenían este arma en el banquillo para poder crearse su propia canasta y crear para otros, como bien has dicho. La temporada terminó con 61 victorias y 21 derrotas, con el River, pues bueno, como hemos comentado, excediendo cualquier expectativa que se tuviera sobre él, demostrando que no era ningún producto de marketing, como se hablaba de que después de la lesión de Bill Walton, que la prensa estaba deseando que hubiera otro jugador blanco que en esta liga cada vez más dominada por los jugadores de raza negra, pues que apareciera para ser el salvador y que el aficionado medio de blanco estadounidense pues se identificara más con él y no, era simplemente en su temporada rookie pues uno de los mejores de la liga, acabó como rookie del año, como tú ya has dicho, miembro del equipo ideal de la liga, lo cual da unidad del impacto que tuvo y de la consideración que consiguió. Fue el jugador del mes de febrero, jugador de la semana, jugó el All-Star Game y esto siendo a la pivot, como ya hemos comentado, y bueno, acaba con más de 21 puntos, más de 10 rebotes, 4 asistencias y media. Quizá para lo que luego fue el estándar de su carrera, el porcentaje de tiro un poco por debajo de lo esperado, ¿no? Un 47%. Y vamos, en general una espectacular, también en este caso más allá de los números, es los números y lo que transmitió al equipo, la seguridad de tener a alguien a quien le podías dar la pelota y sabías que o te iba a volver en mejores condiciones, que él iba a saber o iba a notar, pero vamos, que iba a saber perfectamente qué hacer con ella y bueno, un el factor diferencial en el campo. Ya hemos dicho que Bill Fitch en el banquillo para este cambio tan radical del equipo. Sí, para que nos hagamos una idea de lo de la River, tanto en puntos como en asistencias como en tiros de campo, las medias de su carrera están por encima de este temporadón que hizo. En rebotes están más o menos iguales, o sea, Larry fue un jugador que, sobre todo lo que hemos dicho, a partir del 83-84, fuese o no la razón, las cervezas que se tomaba con Robbie, realmente cambió y dio un salto más, sobre todo en volumen de tiros y en acierto, ¿no? Y empezó a usar, quizá fue el primer jugador importante que empezó a usar el triple, todavía le faltaba, pero desde luego, como tú dices, a mí me parece esto un temporadón. Se ve que jugaba más interior porque es 21 puntos, 10 rebotes, todavía las asistencias no destacaba tanto, luego tuvo temporada de 8 y 9 asistencias y yo creo que el impacto sobre sus compañeros, y eso se ve en cualquier partido, que realmente, bueno, creaba terror en las defensas porque era un jugador que se movía a 6-7 metros. De hecho, a él siempre le han acusado en su carrera del tema de los tiros libres, ¿no? De no buscar más canastas dentro de la zona como para tirar muchos tiros. De hecho, él no ha sido un jugador que tampoco, para el volumen que cogiera, el volumen de juego que absorbía, la temporada que más tiros libres ha tirado ha estado sobre los 6 o así, claro, con unos porcentajes tremendos. Pero su impacto en el equipo, desde luego, fue brutal. Yo no sé, no me imagino muchos jugadores que llegando, o sea, que estuvieran en la liga que pudieran ayudar a un equipo como los Celtics. Sí, sí, Y estoy de encima acuerdo. ser el mejor equipo de la liga en eso, en temporada regular. Pasas a ser
prácticamente el peor a ser el mejor de un año a otro, con ningún cambio más en la plantilla salvo que un suplente y tu llegada al equipo. Entonces, vamos, ya hemos dicho el factor Bill Fitch, pero vamos, uno de los, lo que llaman allí, ¿no? El turnaround, uno de los más espectaculares de la historia en una franquicia de una temporada a otra, en la que también tenemos que destacar a Elaine Archibald y a Dave Cowens, ¿no? Archibald, que tuvo un gran año, ya ha recuperado completamente de las lesiones, solo se perdió 2 encuentros y mejoró todos los números la temporada anterior, ¿no? Su dirección también se consideró clave para la mejora del equipo, porque volvió a ser una versión muy parecida, más comedida en cuanto a anotación, pero muy parecida a la que le había llevado a ser una de las estrellas de la liga en la primera mitad de la década de los 70. Y bueno, pues eso, tras 3 años de ausencia volvió a participar en el All-Star Game y acabó con más de 14 puntos y más de 8 asistencias por partido, con un 48% en tiros de campo, y eso siendo muy importante en el equipo porque no tiraba, no era ya la máquina ofensiva que había sido de joven, pero sí era un jugador que volvía a ser fiable a la hora de poder decidir y al que se le podía dar el balón y generar lo que parecía que ya no iba a volver a ser posible, que ya hemos comentado antes. Pues esa temporada sí que lo fue, y claro, eso fue un plus más inesperado eh, para los Celtics, y que lo aprovecharon muy bien. Sí, sobre todo Archibald se vio que no es porque aunque jugó en la temporada anterior, aunque jugó 69 partidos, jugó solo 24 minutos por partido y en esta Eso es. 36, o sea, y realmente sus números mejoraron aún más que esos minutos, o sea, sobre todo en puntos, en asistencias, la verdad que hizo una muy buena temporada y repetimos que no estamos en la época actual con los adelantos médicos, es que una lesión en el tendón de Aquiles es muy grave y en esa época, y bueno, él dio un bajón, pero bueno, siguió rindiendo muy bien y la verdad que, bueno, ya hemos dicho, fue All-Star. Sí, y el tercer All-Star del equipo pues fue Cowens, el Ujú. otro veterano que, bueno, aún no se sabía que iba a ser su última temporada como jugador de los Celtics, y en esta pues volvió a estar sólido atrás, siendo el jugador que a pesar de tener una desventaja física contra todos los pivots a los que se enfrentaba, pues era capaz de pararlos y de imponerse a ellos en el plano defensivo, y parecía que volvía a recuperar la pasión por el juego, ¿no? Un poco, yo creo que el influjo de la River con Cowens, ¿no? Pues pareció a otro nivel como el de Magic con Karim, ¿no? Ujú. Jugadores veteranos que de repente vienen estas dos máquinas, ¿no? De jugar al baloncesto, que te hacen ver otra vez la posibilidad de un anillo, la posibilidad de la gloria que has conocido y que piensas que no la vas a volver a tener, y claro, vuelves a ser lo que eras, porque no se te ha olvidado desde luego jugar al baloncesto, y claro, el plus de motivación que trajo la River, pues yo creo que también encendió a un jugador que era muy visceral y muy temperamental como Cowens. Pues claro, con este sentido pues debió salir la bestia que tenía dentro, y bueno, un temporadón, y también súper destacado en el equipo. Y Sí, también, un comentario sobre esto que has dicho. Havlicek se había retirado en la 77-78 y dijo que si él hubiera sabido lo bueno que era Larry no se hubiera retirado, hubiera intentado aguantar, ¿no? claro, Y hablas del carácter de Cowens. Cowens dejó el equipo por temas económicos y esto y se puso a trabajar de taxista sí, sí, en Boston. O sea, que cogías un taxi por ahí, era Dave Cowens. La verdad es que son historias de estas que dices, joder, no me las creo, pero sucedió, ¿no? Y la verdad, y recordemos que Cowens era un 2-6, ¿no? Con sí, ciento y pico de kilos. Y la final de la NBA del 74 contra Karim, de tú a tú. Hombre, Karim evidentemente con mejores números, pero pegándose con él y este se pegaba con todos. La verdad que insistimos y lo comentaremos cuando repasemos la carrera de los retirados en su momento, porque él jugó, como dices, se retira este año de Boston y del baloncesto y luego vuelve unos partidos con Milwaukee, creo que es en el año 83, ya lo veremos. Pero Dave Cowens es uno de los grandes de la edad y de la NBA, la verdad que muy, sí, muy sí. buen jugador.
Sí, Muy buen fue jugador. rookie del año, MVP de la liga en el Sí. 73, MVP del All-Star, vamos, un Y dos veces jugadorazo campeón, o sea, y dos aunque no veces fue campeón. MVP en ninguna, porque en el 70 de la final, en el 74 fue Ujú. Havlicek y en el 76 Jojo White, jugador súper importante, de estos que dices, vamos, si no está él no ganan. O Sí, sea, sí, mm, top 5 para el MVP en otras 3 temporadas, sí, además de las que ganó. O sea, un jugadorazo y además un continuador, ¿no? Del espíritu de los eso. Celtics, ¿no? Siendo ahí la transición después de Havlicek, que era el que venía de la etapa del final de la etapa ahora mítica de Bill Russell, y él era un poco el que cogió la antorcha, ¿no? El Sí, jugador y en el puesto de entregado, Russell, ten en cuenta que, claro, correcto. Russell era, bueno, y es Dios y cogió este y lo que tú dices, luego intentó ser entrenador-jugador, yo creo que es algo muy complicado y que, bueno, lo más normal haga como con Cowens, no como con Bill Russell en el 68, en el 68, pero bueno. Efectivamente. Y nada, también hablar de Cedric Maxwell, que aunque vio cómo se rebajaba su importancia en ataque ante la explosión de Larry Bird, pues aún así volvió a realizar una muy buena temporada. Lideró por segundo año consecutivo la liga en tanto por ciento de campo, en porcentaje de tiros de campo, y jugando más de alero, como hemos dicho, que en la temporada anterior, porque en esta se puede decir que aunque se alternaban la River, como ya hemos dicho, era el que jugaba realmente en ala pivot, y volvió a ser un jugador que como siempre estaba muy cerca del aro, de ahí sus buenos porcentajes, pues quedó sexto de la liga de rebotes ofensivos porque capturaba bastantes al estar siempre pululando por ahí cerca del aro. Sí, por eso, Vamos. eh, perdón, acaba y ahora No, comento. digo vamos, que claro, se ve que todos los jugadores, no hemos hablado de Chris Ford, que también tuvo una temporada buena, pero dentro de sus límites, pues claro, es que todos jugaron por encima de lo que se esperaba, ¿no? Quizá el único que estuvo a lo que se esperaba era Cedric Maxwell, que era un gran nivel, pero claro, cuando todo lo demás funciona como funciona, pues el resultado es el que fue. Claro, no, quería comentar que evidentemente cuando se habla de que Larry jugó de ala pivot, y es cierto, o sea, realmente tuvo ahí, lo que pasa que, por ejemplo, en ataque se ve más que esas posiciones estaban absolutamente intercambiadas, porque Larry era un jugador con un rango de tiro muy amplio, entonces a él y al equipo le interesaba también estar fuera y sobre todo dependiendo de quién te marcaba, ¿no? Y lo que tú dices, Cedric Maxwell, que era un jugador muy buen físico, estar cerca de lado. De hecho, Larry Bird, la mayoría de sus rebotes son defensivos, no son, no son en ataque. Aunque Sí, coge sí, dos que coma seis pero es un jugador que coge 7,8 en defensa. eso es. Y que Maxwell coge 5,3,6 en ataque. Pero a lo que íbamos es que, como tú has dicho bien, esa versatilidad de ambos pues les hizo que pudieran jugar, porque, oye, Maxwell también se podía ir fuera, Larry podía jugar dentro. Ese punto, este Larry Bird, lo que decimos, era otro al inicio de su carrera, donde estaba más enfocado a labores a lo mejor de ayudar al rebote, defender en defensa, coger a tíos más grandes y bueno, como luego fue evolucionando. Pero vamos, Maxwell es que tuvo esta temporada un 61% en tiros de campo, que es sí, vamos, una no. barbaridad. Pero lo que decíamos, que no es porque fuera un gran tirador, es Eso porque es. el 95% de sus tiros eran a menos de 3 metros. Pero y se movía muy bien, era un tío que Sí, sí, sí. buscaba muy bien las espaldas y bueno, claro, se benefició lo que hemos hablado, que tenían los otros cuatro titulares, eran jugadores con vocación de compartir el balón y sobre todo Larry, entonces la verdad que muy buena temporada la suya. Y nada, decir un poco ya entrando en estadísticas del equipo generales, que fue el primer equipo que lideró la clasificación de porcentaje de tiros de tres, Sí, con un 38,4%, que no está nada mal, está muy bien, está muy bien. teniendo en cuenta que tiraron más de 400, que Claro, no. sí, tiraban 5 por partido, que bueno, bastante Sí, por encima de la liga, que creo que eran tirar 3. Y oye, 2 de 5 pues bueno, para esa época, sí, sí. Chris Ford fue el primer triple de la historia en la NBA. Exacto.
y eso que fueron los segundos que más intentaron y los de mejor porcentaje, ¿no? Decir que Larry, Chris Ford y uno de los suplentísimos como era Jenkins estuvieron por encima del 40% de acierto, lo cual a pesar del bajo número de intentos pues está muy bien para ser el primer año que estaba a la línea de 3 en la liga. Fueron el quinto equipo de la competición en puntos anotados y el segundo en rating ofensivo, lo cual habla de lo bien que funcionaba ese juego colectivo que quería Bill Fitch y que acogieron todos a la perfección entre los jugadores de los Celtics. Y bueno, pues la de ver la presencia de un Tiny Archibald sano, pues hicieron de los Celtics uno de los equipos que mejor movían la pelota de toda la NBA y una máquina ofensiva y a la vez una máquina defensiva, porque el equipo ya hemos dicho que acabó segundo en rating ofensivo pero cuarto en rating defensivo, o sea, un equipo súper completo que bueno, sin contar con ningún jugador en lo que podríamos decir la superélite de la liga a nivel de defensa, si salvo quizá con la excepción de Melcar, pero bueno, que era un suplente, pues el carácter y la energía de Berth se sintieron también en este aspecto del juego, ya que las riras de los que se tiraba por cualquier balón, ¿no? Siempre se ha dicho eso de que le decían que si jugaba así que no iba a durar mucho en la liga y a veces también he leído que los problemas que terminó teniendo de espalda y que le hicieron que a los 32 años prácticamente tuviera ya un declive imparable en su juego, pues fue debido a eso, a que luchaba demasiado, por decirlo de alguna manera, por los balones. Sí, yo creo que el carácter de Larry era en ese sentido. De hecho, hay eh, muchas historias, ¿no?, que demuestran esto, pues casi con medio ojo fuera, con los dedos dislocados, mil cosas que de decir, joder, es que el umbral de dolor de este tío, a lo mejor era el mismo, pero su umbral de resistencia era esto. Hay que comentar una cosa, José Manuel, y es que Larry juega la final de la liga universitaria. Él la juega con Indiana State, ya hemos dicho, contra Michigan State de Magic y la pierden, ¿no? Y él, bueno, luego estará en la universidad estudiando. De hecho, la razón por la que estuvo un año más es porque prometió a su madre que iba a acabar la carrera universitaria. Y él empieza a jugar y él en un partido, creo que es de softball, se parte la mano o se parte Sí. los dedos de una mano. Y dicen que eso, bueno, de hecho él cuando fue a firmar, bueno, él se lo ocultó a Boston. Él dice que no tuvo ningún problema, pero que tuvo que cambiar su manera de tirar, que antes no era tan característica, ¿no? Ahí tuvo que cambiar la mano, bueno, diversos factores. Y bueno, simplemente comentar eso, ¿no? Como aparte de que eso le afectó, luego lo del tema del carácter que dices, la verdad que con Larry, bueno, no se bromeaba, ¿no? Era un jugador que como no te dejas en la piel te iba a Sí, sí, machacar respecto a eso que has dentro del comentado, vestuario. ahí, ¿no? He leído que se dice que nunca llegó a tirar tan bien en la NBA como tiraba en liga universitaria por ese cambio que hacer, y que yo creo que él, no sé si lo leí también en lo de Drive, que también lo reconocía, que el toque tan fluido y tan suave que tenía hasta esa lesión no lo volvió a recuperar nunca. Fíjate, en lo que se convirtió. O sea Sí, que no, a mí es, así hablando, a mí es un jugador que bueno, la verdad que todos los buenos, ¿no? Pero este en particular a mí me vuelve loco porque me parece tan ABC del baloncesto. Aparte, yo creo que para mí la principal diferencia con Magic, ¿no?, es que este tenía rango de tiro y de hecho, yo creo que si hubiera llegado al draft, yo creo que a nivel baloncestístico, yo creo que él con Karim hubiera formado una pareja tremenda. Porque claro, este era capaz de quitarle a un jugador 6 metros a la redonda a Karim, ¿no? Y él se hubiera aprovechado a lo mejor de muchos pases. La verdad que a mí me encanta y veremos cómo va evolucionando porque aparte ha ayudado un montón al rebote. Lo veremos cuando jueguen contra los Rockets este año y el siguiente de Malone. Él era capaz de, lo dicho, de tirar de fuera. Era, bueno, un point forward, ¿no?, que dicen ahora, sí. un poco lo que hace LeBron.
Un jugadorazo, a mí me vuelve loco. Bueno, tuvimos suerte de verlo aquí en el Open McDonald's, ¿no? Cuando llegó jugando contra jugadores del Madrid que eran muy buenos y como estaba, no sé, 3, 4 o 5 peldaños por encima. Bueno, hasta en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que estaba medio tetrapléjico ya con la espalda y salía y las enchufaba en colores. Sí, sí, yo también es una realidad Sí, absoluta y además lo he ido apreciando más con el paso sí. de los años, ¿eh? Yo cuando era pequeño me llamaba más la atención Magic Johnson, pero con perspectiva me quedo reconociéndole todo a Magic, me quedo con Larry Bird si hay que elegir entre los dos, aunque como entre papá y mamá, pero con el paso del tiempo me ha convencido más el juego de Larry Bird o me he sentido más identificado que a los 10 años viendo a Magic, que era más llamativo, ¿no? El tema Sí. del pase y de lo que transmitía jugando. Hombre, sí, yo ahí Bill Simmons en su libro The Book of Basketball hace una clasificación de jugadores, él pone a Magic porque claro, tuvo un poco más de durabilidad, que en eso le doy la razón. Yo yo estoy contigo, ¿no? A mí el pick de Larry, lo que pasa que ahí es cierto que cuenta lo que cuenta Magic, ¿no? Que claro, él tuvo que adaptarse a un equipazo, ¿no? Con una superestrella y de alguna manera Larry llegó de superestrella, pero claro, ahí está el reverso, ¿no? Que Larry siendo superestrella fue capaz de ganar anillos siendo él el mejor y yo creo que Larry, aunque estuviera Mahale, nunca ha tenido un compañero de la categoría de Karim. Karim diría en los 4 o 5 primeros años de los 80 era el mejor pívot de la liga. O Sí, sí, sí. con Moses Malone y desde luego la mayor arma ofensiva de la liga, incluido que quien quieras. O sea, una leyenda. Quería comentar algo de los Celtics que tienen el mismo récord en casa que los 76ers, 35-6. Y que les pasa un poco lo de los Sixers. Cuando descansaban 2 o 3 días tenían un récord 18-3. Yo esto lo achaco también, aparte del nivel táctico, aquí sí que sus jugadores sí que necesitaban descansar un poco más, ¿no? Porque eran veteranos. Y luego contra los equipos buenos, curiosamente en el oeste pierden los 2 partidos contra Lakers y los 2 contra Sonics, pero igualan 3-3 con Sixers y a Rockets les ganan de temporada regular. Ya veremos luego que juegan en playoff y lo que sucede. Y bueno, quería dar un dato curioso que es el tema de Cedric Maxwell que has comentado, ¿no? Es un tema, es un jugador que le pasa lo mismo que a Bill Cartwright, lo que pasa que a Maxwell no le pasa por ninguna lesión, al menos en los primeros años, que es que sus 2 mejores temporadas a nivel estadístico de su vida son sus 2 primeras temporadas son la 78-79 y esta, la 79-80, fueron su segunda y tercera temporada como profesional, que tuvo los mejores estadísticas, excepto en tiros libres y falta personales, todo, o sea, todo mejoró. Y curiosamente fue un jugador que nunca fue All-Star, eso me sorprende porque Maxwell también siempre presumía, ¿no? De que en playoff era capaz de elevar el listón para dar, de hecho él fue el MVP de la final del Eso ochenta y es. uno Pero bueno, la verdad que es bueno, un muy buen jugador que bueno, fue en declive. Yo también lo achaco a que era un jugador que él con su físico destacaba mucho a principios de los 80, pero luego pues llegaron jugadores que eran tan buenos o superiores a él. Y bueno, el tema de los triples que has comentado, ¿no? Fueron el mejor porcentaje y de los que más tiraban. Y la verdad que, bueno, si comparas esta temporada de los Celtics que hicieron 2 de 5 en triples, casi un 40%, más o menos, los Rockets en la 2016-2017 hicieron 14 de 40 en triples y los San Antonio Spurs, que fueron el mejor porcentaje con un 39%, tiraron 9, anotaron 9 más o menos de 24. O sea, ahí vemos como el triple realmente, bueno, es otra táctica en el juego. O sea, no tiene nada que ver el uso del triple que se daba entonces en la primera temporada con la que se da hoy en día, que ya hemos Sí, comentado. sí. Sí, sí. Pues un temporadón, una de las mayores sorpresas o la mayor sorpresa de la temporada. Y nada, que daría lugar luego a esa serie que vamos, ya tenemos ganas de entartarla entre Celtics y Sixers en la final de conferencia de 1980. Comentaremos.
hemos dado nuestro repaso al mejor equipo de la conferencia de esta temporada 79-80, los Boston Celtics. Esperemos que os haya gustado. ¿A ti qué te ha parecido, Manuel? A mí es espectacular. Los Celtics es un equipo que en los 80 me encantaba, y esto, bueno, es la génesis. Hay que decir que los Celtics cambian el equipo de manera radical, de este que empieza hasta el que luego finaliza, bueno, la última década de los 80, pues es un equipo totalmente diferente, donde todos los jugadores importantes cambian excepto el pajarraco y también el entrenador. Entonces va a ser bonito, ¿no?, ver esa evolución, y de hecho Larry Bird lo vamos a ver. Tiene 4 primeros años donde juega de una manera y luego sufre una explosión cuando se va a su amigo Robbie y deja de beber cervezas. Y la verdad que esta temporada me parece, lo que hemos dicho, José Manuel, milagrosa, que con esos mimbres lo consiguieran, y es la trascendencia de un jugador como Bird. Y yo sigo insistiendo con un entrenador como Bill Fitch, ¿no?, que luego demostró también en Houston lo bueno que era. Pues sí. Un resultado sorprendente, desde luego, sí. Pero bueno, que se vio que no fue flor de un día, y que ya hemos viendo en las temporadas siguientes que no hizo sino crecer la potencia de este equipo, y bueno, y esas luchas con los Sixers que también iremos viendo. Sí, con Sixers, con Bucks, con Pistons. Con los Pistons al final de la década. Y el este en esa época era... sí, canela fina. Exacto, canelita fina. Pues nada, ¿dónde nos pueden encontrar? Pues nada, quien quiera. En nuestro correo electrógeno erabaloncesto@gmail.com, y en Twitter @erabaloncesto, y también nos pueden escuchar, aunque nos están escuchando por iVoox, en otras plataformas, ¿no? En el iVoox mencionado, en podcast de Apple y en Spotify. Y nada, pues que seguimos agradeciendo a todo el mundo que nos escribe, que nos comenta algo, y animamos a que lo hagan, y nada, pues nos escuchamos próximamente por ahí. Pásalo bien, Manuel. Igualmente. Y nada, pues nos escuchamos próximamente. Un saludo a todos.